proyecto de grado. Lo que quiere decir que hay que buscarse un tema. Pero un proyecto de grado comienza con la investigación, un problema de investigación comienza con la identificación de un problema. Hay que buscarse un tema y hay que identificarlo claramente. ¿Qué quiere decir identificar? ¿Qué es? ¿Dónde es? ¿Qué tamaño es? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué favores tiene? Todas esas cosas. A lo que se llama planteamiento del problema. Entonces, lo que hace el proyecto de grado es problema y buscar la solución. Y entre medio, hacer las tareas. ¿Qué son las tareas? Antecedentes, datos socioeconómicos, objetivos, marco teórico, marco lógico, cronograma, bibliografía, diseño, y se busca la solución. Todo esto es el proyecto de grado. Al final es eso, ¿no? Entonces, si pondríamos aquí esto, lo implicaríamos que es el proyecto de grado. Y aquí yo le pondría no, todo esto es el proyecto de grado. Entonces, para eso, ¿cuál sería la lógica de atacar un proyecto de grado? La lógica sería conocer el problema. Conocer este problema. ¿No? Conocer el problema. Hacer las tareas, pero al mismo tiempo de conocer el problema, uno tendría que adelantarse y visualizar cuál sería la solución. Para eso, ustedes han llevado una serie de materias que van a terminar las 54 materias y saben atacar. Es un problema de estructuras, un problema de carreteras, un problema de hidráulica, un problema de geotecnia, un problema de sanitaria, todo eso. Entonces, si cuando consiguen un problema y saben cuál es el problema y saben más o menos cómo atacar la solución, el proyecto de grado está hecho. Solo hay que hacer las tareas. Ahora, ¿dónde hay problemas? Vamos a ver eso acá. Primero, ¿se ha entendido? Entonces, para hacer nuestro trabajo en esta materia, no vamos a hacer proyecto de grado, pero vamos a hacer el perfil. Se van a juntar en parejas de 2. Ustedes son 100 alumnos en la materia. Se van a
se van a encontrar en parejas, se juntan grupos de a dos y comiencen a buscar un problema o un tema. Comiencen ya a pensar en eso para elaborar el perfil de proyecto de grado. No vamos a lograr hacer el proyecto de grado en sí, pero por lo menos el esqueleto del proyecto de grado vamos a realizar. ¿Se ha entendido? Y que una preguntita. Sí. ¿Puede ser también individual? Podría ser también individual. Individual o máximo de dos. ¿Listo? Que esté Listo. claro así. Ahora, entre esos problemas, cuando yo les diga presenten el problema, yo voy a calificar si no es una copia, si ya se ha hecho ese tema, si ya han elaborado, etc. Y no voy a aceptar. Voy a aceptar relativamente nuevos. Porque si no, se copian nomás de algún tema, ¿no? Eso no es el asunto. El asunto es investigar. ¿Listo? Ya comienza aquí la fiesta. Desde aquí ya se van a volver viejos ustedes en buscarse el tema. Pero les vamos a dar ayudas para buscarse el tema. A ver, tengo unas diapositivas relativamente que les pueden ayudar a buscar el problema. Planteamiento del problema. Semillero de la investigación. Este es el camino. Este camino, de acuerdo a lo que se ve, y lo vamos a agrandar mejor todavía. Aquí dice consideraciones, punto de partida de la investigación. Esta diapositiva ustedes lo van a magnificar, van y dice, ¿de dónde partimos? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué consideraciones? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué nos favorece? ¿Es posible hacer esto o no es posible? Todo eso ya tienen que visualizar ustedes, tener la visión de su proyecto de grado. Después, hay que tomar en cuenta algunos aspectos logísticos. ¿Está lejos? ¿Está cerca? Búsquense temas que están en la ciudad. Cuidado que se busquen temas que están en Yacuiba o en Cobija, etcétera, que para verlos van a tener que viajar y para una materia no es aquello importante. Consideraciones. Punto de partida. Surge cuando se encuentran una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos. Abarcar a partir de un hecho no abarcado por una teoría. Una expectativa de campo de estudios. Un problema nace a partir de una dificultad, el cual se origina a partir de una necesidad, en la cual aparecen necesidades sin resolver. Una dificultad. A ver, ¿había puente? No había puente. Una dificultad. ¿Había alcantarillado? No había. Había presa, había camino, había no había. Ese ya es un buen punto de partida. Hay camino, pero está mal. Hay que arreglar. Porque los originales, los que usan ese camino, están demandando una necesidad. Entonces, los problemas nacen de necesidad, de falencia, de lo que falta, de las reivindicaciones, del mejoramiento.
Para eso hacen bloqueos, ¿no? No nos han dado ni esto ni el otro, bloqueo. Entonces, de ahí nace. Entonces, eso hay que comenzar a escudriñar, dicen en la Biblia, es decir, a buscarle, a analizar, a encontrar. Depende de los objetivos de nuestro trabajo, pero todavía no vamos a entrar a los objetivos, vamos a describir todavía el problema, su magnitud, su tamaño, qué tiene que tener el problema, etc. Partes del problema. Hay que identificar el problema. Falta carretera. Entonces ustedes dicen el título, diseño geométrico y estructural de la carretera del pueblo tal al pueblo tal, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ese es el título. Después plantean el problema. Descripción. ¿Qué cosa? ¿Qué consiste? ¿Cuántos? Este pueblo que tiene, este otro pueblo que tiene y este camino, ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Qué ancho va a ser? Los elementos, formulación y dimensiones. Aquí no está, pero le vamos a escribir que tenga en este lado, no sé si puede insertarse. Dimensiones. Y lo vamos a marcar con rojito. Y para mí esto es importante. Dimensiones. Porque nosotros los ingenieros tenemos que saber qué es. Que el área del proyecto, la longitud del camino, el tamaño de la presa, el tamaño del talud que se va a deslizar, la profundidad del río, el ancho del río, en todos esos tienen que tener las dimensiones claras de lo que están planteando su problema, porque nuestros problemas no son de orden psicológico, sociológico, donde hay que pensar. De nosotros son hechos fácticos, hechos que se pueden ver. El tamaño del edificio, los pisos del edificio, la clase de suelos, todos esos detalles, con dimensiones, largo, ancho, profundidad, bien clarito. Después, distinción entre problema de investigación y el tema de diseño. Cuando encuentran el problema, ya se puede cualificar el tema, el título de la investigación. Por ejemplo, si encuentran un problema, decir, falta agua en la ciudad de Cochabamba, y la solución sería la presa de Misicún. Pero la presa de Misicuni es enorme, grande, donde entran estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios de suelos, estudios de toda naturaleza, estructuras, etc. Entonces hay hartos temas. El problema es uno, pero temas pueden ser varios. Por lo tanto, hay que identificar bien el problema y buscarle un tema, una partecita nomás. El otro grupo hace la otra parte, el otro la otra parte, si quieren hacer lo mismo, ¿no? Es el conjunto de situaciones concretas que nos ofrece un tema determinado. Ese tema lo aislamos
y para ser observado y analizado por el investigador. El problema grande, los temas, parte de ese problema. No todo, porque todo no es posible hacer. Se volverían viejos y no terminarían nunca. Los problemas surgen de, si van al laboratorio de suelos, de aguas, de resistencia de materiales, hay un vacío de conocimiento. Es decir, algo no se ha hecho y quieren encontrar. Quieren encontrar el comportamiento de un pavimento, quieren encontrar el comportamiento de un suelo, quieren encontrar el comportamiento de un río, de los sedimentos, etc. Ese es vacío de conocimiento. Puede haber resultados contradictorios. Uno ha encontrado un resultado y otro ha hecho, y entre los dos no sabe. Hay que verificar cuál de los dos es como un tercero. Explicación de un hecho, racionalidad y consistencia. Racionalidad y consistencia. ¿Se puede? Esa es la respuesta. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, se puede hacer. Hay complejidad en las cosas, ¿no? De repente no se puede. Por ejemplo, ahorita están en un problema del diablo en la línea amarilla del tren metropolitano, que pasa por un río, que pasa por el aire, que pasa por la avenida, que pasa por todo lado. Dice que tienen 8 alternativas. Pero en las 8 alternativas, por el hecho caprichoso de ir por ese lado, encuentran dificultades. Los ambientalistas no corten los árboles. Los vecinos dicen, nosotros no queremos tren por este lado. Los hechos ya visuales tienen que pasar por el río Rocha hartos desniveles. Ya es un problema. ¿Cómo van a pasar aquello? Es decir, todos esos hechos dicen la explicación de la racionalidad y consistencia. Racionalmente, ¿se puede? Claro que se puede, tumbando árboles. ¿Y qué vamos a hacer sin árboles? O quieren pasar por el río, entonces van a angostar el río. Esas cosas que son criteriosas y que permiten definir el problema. Ahora, esto es para un estudio de tipo sociológico. Dice, ¿no? 3 maneras de formular el título. Por síntesis, por asociación, por antítesis. Nosotros vamos a ir a definir el título por el hecho fáctico. Diseñar tal cosa, construir aquello. Estudiar el comportamiento del suelo de este talud. Estas cosas, por ahí ya vamos a definir dentro de lo que nos compete. En humanidades, en derecho, en sociología es un conflicto, pero nosotros es más fácil, porque son hechos de la realidad que estamos hablando. Bien, planteamiento del problema. Se origina a partir de una necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. Debe formularse de una manera objetiva ante la dificultad. La investigación no resuelve problemas personales, resuelve problemas corporativos, resuelve problemas de la sociedad. En nuestro caso, de la sociedad, de los cochababinos, de los paseños, de los alteños, de los cobijeños. Parte o de un sector de la población, porque nosotros hacemos trabajos de ingeniería civil para satisfacer a la gente, ¿no? Según la necesidad del análisis, descomponer el problema en sus partes constitutivas para identificar en las circunstancias en que parece un problema. Este es un poco teórico, pero si ustedes leen minuciosamente todos estos aspectos, van a identificar muy bien el problema.
hay que análisis del problema, hay que describirlo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando planteen un problema, no es cuestión de decir, falta el camino de aquí a allá, y listo. Tienen que mostrar por qué falta, en qué condiciones actuales se están desenvolviendo esa parte de la sociedad y con fotos, con descripción, con dimensiones. Aquí no es decir nomás. Por ejemplo, cuando se elige un alcalde, todo ofrece. Ofrece agua, ofrece pavimento, ofrece todo, como decir, voy a resolver el problema de todos. Cuando va a ver la realidad, se escapa porque dice, pucha, no hay plata, esto está difícil, hay estos conflictos, todos. Todo eso tiene que visualizar el análisis del problema. Decir, ambientación del problema en la realidad, se deben reflejar los antecedentes, teorías y supuestos básicos, los elementos que lo conforman y el análisis del problema. Eso lo tienen que hacer en ese trabajo segundo que vamos a realizar. ¿Han logrado? Listo, perfecto. Gol. Ahora voy a ver. ¿Hay preguntas? Bien. Se ve esta mi pantalla, ¿no? No sé si compartir. Sí, Inge, se ve. Ya. ¿Qué es el planteamiento del problema? Otro análisis para saber y profundizar qué es el problema, qué es la parte más importante. Si no hay problema, no hay trabajo de proyecto de grado. Tiene que haber un problema. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión en que se tiene objeto aclarar o resolver, ¿no? Ese es el planteamiento del problema. Desde el punto de vista de la metodología científica, es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define al final la estructura formal de la idea que mueve la investigación. La teoría sale de la... Creo que sí. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, de lo grande a pequeño. Es decir, ¿qué van a hacer? Primero van a buscar estructuras, vialidad, geotecnia, sanitaria, eso es grande. En vialidad van a ser camino, van a ser avenida, van a ser puente, van a ser componentes del pavimento, estudios de asfaltos, estudios, muchas cosas. Y cada uno de lo grande a lo pequeño. Porque el auxiliar le decía para abordar un problema, no es la ley del embudo, sino la metodología del embudo, de lo grande a cernir a lo pequeño. Una partecita del gran problema. Ahí en los pueblos el problema es pequeño, por lo tanto es todo, pero en las ciudades el problema puede ser grande. También dice, puede ser el primer capítulo. No, esto vamos a conformar nosotros de acuerdo a un esqueleto que ya les voy a dar todo. Pero si no sabemos con qué es el problema, entonces va a ser difícil hacer lo demás. Tenemos que hacer esto primero. ¿Qué es el problema? La elaboración del problema, como tal, requiere varias fases: identificación, valoración, formulación, definición, delimitación, aquí dimensiones. Identificación implica el descubrimiento de un tema o cuestión que se pretende abordar.
Valoración consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia. A ver, estoy revisando proyectos de Petán. Entonces, uno ha hecho estructuras y el arquitecto había dicho de 15 pisos. Y el tutor le ha dicho, lo bajaremos a 10. Ya está mal, ¿no? Si han buscado el problema estructural de un edificio de 15 pisos, ¿por qué? ¿Quién ha sido el caballero que lo ha cortado a 10? No es quién ha sido, sino por qué lo ha cortado. ¿Quién es él para cortarlo? Porque eso ya han concebido en la arquitectura de 15. En el otro caso, era un edificio de 8 pisos. Y el tutor ha dicho, mejor de 15, porque 8 es muy poco. Es decir, un problema no es más, no es mejor, más grande o más pequeño. El pequeño puede tener una serie de componentes que hacen a que sea un problema de importancia. Por eso hay que valorar este problema. Y el grande, de repente hay que hacer una partecita nomás. Entonces hay que valorar el problema. Primero hay que identificar y hay que valorar. Después, cuando ya se hace ese análisis, hay que formular, ¿no? Este es un trabajo del área de medio ambiente. Y cuando formulas el problema, defines el problema en la revisión de antecedentes, teorías y corrientes. Tienes que ver, ¿vas a poder hacer? ¿Hay información relevante sobre el problema? ¿Se puede hacer? Porque si no tienes y tienes que hacer todo, vas a tardar mucho. Delimitación del problema. Precisión, aspectos concretos del problema. Y aquí, delimitación, yo dijera algo más, dimensionamiento del problema. Aquí está, de la universidad, de educación, programa de titulación, programa del planteamiento del problema cualitativo. Índice, planteamiento del problema de investigación, criterios para plantear el problema, formulación, objetivos, importancia, limitación de la investigación. Criterios para seleccionar tema, partimos de un tema temático, la observación de la realidad, estos hay que tomar. Quiero preguntarles si hemos entendido cómo vamos a identificar el problema. Israel todavía les ha dicho algunas otras cosas también y les va a seguir diciendo, con ejemplos patéticos. ¿Preguntas? ¿No hay? El martes es feriado. El miércoles van a seguir con Israel y nosotros vamos a seguir con el problema más o menos analizando ya dentro nuestra carrera de ingeniería civil algunos otros aspectos el jueves próximo. Ya, examen el lunes. ¿Preguntas? ¿No hay? Nos despedimos también entonces hasta el lunes.